El siguiente video presenta una breve explicación del uso del diagrama TTT y contiene un ejemplo de cómo obtener el porcentaje en peso de los elementos en su microestructura. El diagrama TTT o diagrama tiempo-temperatura-transformación permite pronosticar la estructura, las propiedades y el tratamiento térmico que requieren los aceros. Un diagrama TTT también muestra las transformaciones al estado sólido de fases inestables que permanecen en ese estado debido a un enfriamiento rápido desde la temperatura de homogenización. El diagrama TTT de esta página, por ejemplo, corresponde a una aleación 10-110. Al calentar cualquier componente fabricado con este material por encima de la temperatura cementita start o CS, su microestructura será 100% austenita, de acuerdo al diagrama mostrado. Si se enfría rápidamente a cualquier temperatura entre 200 y 900 grados, esto se hace metiéndolos en contenedores de sales que se funden a estas temperaturas, la microestructura se mantiene como austenita, pero hay un cambio. Es austenita inestable. Significa que a cualquier oportunidad la austenita cambiará. Y también es importante notar que a temperatura ambiente no hay austenita. Dependiendo la temperatura a la que es enfriada, se producen diferentes elementos en su microestructura. Por ejemplo, sabiendo que arriba de 890 o 900 grados es la temperatura de homogenización, nosotros podemos enfriar a 800 grados. A 800 grados, dejando enfriar un largo tiempo, se obtiene cementita. Si nosotros bajamos a 500 grados y dejamos enfriar aproximadamente 10 segundos, se obtiene vainita superior, que es una vainita de 46 grados de dureza o Rockwell Sea Hardness. Si nosotros bajamos a 250 grados Celsius y se deja enfriar hasta terminar el proceso, que es aproximadamente 10 a la 4 segundos, se obtiene vainita inferior o vainita con un grado de dureza de 58. Si nosotros enfriamos a temperatura ambiente, se obtiene martensita, y esa martensita tiene un grado de dureza de 64 Rockwell Sea Hardness. El enfriamiento, como se los mencioné antes, se hace metiéndolos en contenedores de sales que se funden a esas temperaturas y dejando pasar el tiempo requerido para la microestructura deseada. Anexo un video de un ejemplo de cómo se hace este proceso. El cambio microestructural se analizará con una temperatura ejemplo de 700 grados Celsius. Recuerden que el proceso empieza a 900 grados Celsius, que es la temperatura donde la austenita está en un 100%, o temperatura de homogenización. La temperatura se deja enfriar hasta 700 grados Celsius, donde se encuentra solamente ya austenita inestable. Cuando estamos en 700 grados Celsius, se deja pasar un tiempo hasta tocar la línea de cementita Start. La línea de cementita Start indica que empieza a formarse la fase primaria de cementita. Esto se realiza en la frontera de grano, ya que es la zona donde tiene mayor energía disponible. Después se toca la línea de perlita Start. Esta línea significa que la cementita primaria se terminó de precipitar. Pero para saber cuánta cementita primaria se terminó de precipitar, buscamos en el diagrama de fases hierro-carburo de hierro los valores de toda la cementita que se precipita, los cuales en una regla de la palanca se verían de la siguiente manera. 1.1 menos 0.77 entre 6.67 menos 0.77, lo que da un resultado de 5.6% en peso de la microestructura, la cual empezó como austenita inestable y ahora es cementita. En adelante, la austenita que no se ha transformado lo hará pero en perlita, y esto seguirá hasta llegar a la línea de perlita finish. Una vez que llegamos a la línea de perlita finish, ese 94.6% restante de austenita inestable que había se habrá transformado a perlita. La microestructura empieza en austenita, como se muestra en la primera imagen.
Después pasa a la segunda imagen como austenita inestable. Enseguida, al tocar la línea de cementita start, los límites de grano se ven llenos de cementita primaria hasta que termina de precipitarse y comienza a precipitarse perlita. Y por último, cuando termina de precipitarse la perlita, la microestructura final contiene perlita y cementita. La perlita son las líneas azules y blancas y la cementita son las líneas blancas que están básicamente en los límites de grano. Para que comience a transformarse la austenita inestable de una 010-110, se requiere, una vez que se metió a una sal a 700 grados Celsius, pasar por un tiempo T1. Este tiempo T1 nos va a asegurar que toda la austenita que quiere transformarse a cementita primaria lo haga. El tiempo necesario para que toda la cementita posible se precipite y comience a precipitarse perlita es el tiempo T2. Así, la austenita remanente comienza a transformarse a perlita y lo seguirá haciendo hasta llegar a la intersección perlita finish en un tiempo T3. Después de T3, toda la austenita ya fue transformada. Una fracción fue transformada en cementita primaria y la otra fue transformada en perlita. La dureza de esta combinación de microconstituyentes formados por este tratamiento térmico a alta temperatura se observa en una escala a la derecha, el cual tiene un valor de 33 Rockwell C. Hardness. El valor de los tiempos T1, T2 y T3 se obtiene leyendo la proyección de las intersecciones en la escala de las abscisas, pero recuerde que es escala logarítmica, entonces habrá que usar una escala adecuada debido a que nuestras reglas son milimétricas, y por ello vamos a transformar las lecturas a esta nueva escala logarítmica. Es de vital importancia recordar que en la escala logarítmica las lecturas no son iguales que en la escala decimal. En la escala logarítmica, las lecturas entre las marcas son mayores y cambian en un orden de magnitud mayor, es decir, cambian en 0.01 a 0.1, a 1, luego a 10, a 100 y a 1000, lo que es muy diferente a una escala decimal. El valor del tiempo T1 lo realizamos leyendo con nuestra regla la novena posición. Esta regla es decimal, pero si nosotros nos vamos a la escala logarítmica, estaríamos en la octava posición, es decir, tenemos un valor de 8. Pero ese 8 lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 1, porque estamos en ese orden de magnitud. Entonces la lectura es 8 por 10 a la menos 1, o sea, 0.8 para el tiempo T1. Para el segundo valor, nos encontramos en la octava posición decimal, lo que es muy cercano a la sexta posición logarítmica. Si nosotros tenemos un valor de 6, lo tenemos que multiplicar por 10 a la 0, porque esa es la magnitud que nos encontramos. Entonces, 6 por 10 a la 0 nos da 6. Este es el valor para el tiempo T2. Y si nosotros queremos leer el tiempo T3, nos vamos a medirlo con nuestra regla decimal. Nuestra regla decimal nos marca que está aproximadamente en la séptima posición decimal, que esto es la quinta posición logarítmica, es decir, tenemos un valor de 5, pero ese valor de 5 lo debemos multiplicar por 10 a la 1, es decir, 50, y este es nuestro valor para el tiempo T3. También nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué pasa si el tiempo de permanencia no es el suficiente para alcanzar la línea de transformación final? Bueno, lo que sucede es que la transformación solo alcanza una fracción, es decir, solo se realiza una pequeña fracción de la transformación total.
Nos puede ser de interés calcular la fracción de esa transformación y lo hacemos con la regla de mezclas utilizando la escala del tiempo. Para hacer este ejemplo se van a tomar tres valores de vital importancia. El primero es el señalado con la flecha azul, que es el inicio de la transformación. Este valor ya lo habíamos sacado con anterioridad, que son 0.8 segundos. Ese valor es la primera intersección, la austenita inestable comenzando a transformarse en cementita primaria en la frontera de grano. Nosotros proponemos que se interrumpa el tiempo de la transformación en 2.3 segundos. Esa es la segunda flecha azul. Esto puede realizarse de dos maneras de manera real. O se mete la pieza en un ambiente que tenga una temperatura diferente o se saca del baño caliente y se deja enfriar. Y por último tenemos un valor de vital importancia que será el señalado con la flecha tercera, la tercera flecha azul, que es el tiempo de transformación interrumpido, que este en realidad debiera completarse a los 8 segundos. Por lo tanto, la transformación que alcanzó a llevarse a cabo en ese tiempo es la fracción dada por 2.3 menos 0.8 entre 8 menos 0.8 y esto da un valor de 0.21. La transformación era formación de cementita primaria y como la cementita primaria que se puede transformar para una aleación 10-110 es 5.6, entonces la cementita formada en 2.3 segundos que fue interrumpida fue 0.21 por el 5.6 que es el porcentaje de peso y esto da 1.17% porcentaje en peso mostrado a los 2.3 segundos. Si por ejemplo a los 2.3 segundos se cambia el componente a un recipiente a una sal a 400 grados Celsius es como si regresáramos el tiempo a cero y la temperatura fuera disminuida a 400 grados Celsius. La microestructura en tiempo igual a cero es 1.17% en peso de cementita primaria y el restante, o sea 98.83% en peso, es austenita inestable. Recordemos que el 1.17 en peso de la cementita primaria fue obtenido en el slide anterior. La cementita y cualquier otro microconstituyente o fase que se haya formado no cambia más, así se queda. La única que cambia es la austenita inestable. Pero para que esto se dé es necesario dejar pasar el tiempo hasta que inicie la transformación a vainita. De acuerdo a la lectura, es la posición decimal 6.3. Por el 6 y estando en 100 como en orden de magnitud, tenemos que la lectura es 4.2. El 0.2 es esta última cantidad debido al 0.3 del 6.3, que es un tercio de la escala logarítmica, es decir, un valor de 0.2. Por eso queda un tiempo de 4.2 segundos. Si se requiere que el 98.87% de austenita cambie a vainita, entonces se habría que dejar pasar el tiempo hasta que la línea horizontal tocara la línea de finalización de la transformación, lo cual corresponde a la posición decimal 8.3, que son prácticamente 70 segundos. Cualquier temperatura entre 6.2 y 70 segundos, 4.2 y 70 segundos ocasionará que solo una fracción de vainita sea formada, dependiendo de lo que ocurrió. Si se lleva a temperatura ambiente en forma brusca, tendremos 1.17% en peso de cementita primaria. El porcentaje de vainita que se haya formado aplicando la regla de la palanca, más el resto de martensita, y si esto se lleva a temperatura ambiente en el aire quieto, tendremos 1.17% en peso de cementita primaria y el porcentaje de vainita que se haya formado aplicando la regla de la palanca, más el resto de martensita.
Ahora analicemos a 550 grados Celsius. ¿Qué pasa? En 550 grados Celsius nosotros vamos a tener tres valores principales. 0.23 segundos, que es la línea donde inicia Perlita. 1.6 segundos, que es la línea donde nosotros decidimos terminar o frenar el proceso. Y 2.3 segundos, que es la línea donde termina de crearse la perlita. A partir de estos tres valores nosotros podemos hacer la regla de la palanca. Nos quedaría de la siguiente manera. 1.6 menos 0.23 entre 2.3 menos 0.23 y todo esto multiplicado por 98.33. Debido a que ya no tenemos el 100%, ya le quitamos un cierto porcentaje que se quedó con la cementita. Este resultado nos da 65.1%. Si nosotros restamos a 100 65.1% y todavía le restamos el 1.17 de la cementita ya creada, nos queda un 33.7% de austenita inestable que es posible que cambie a otra forma, si nosotros así lo queremos. Es decir, nosotros ya no podemos cambiar ni el 1.2 o 1.17 de la cementita creada, ni podemos cambiar el 65.1% de la perlita ya creada. Solo podemos cambiar el 33.7% de la austenita que sigue inestable. En el caso de que nuestro proceso todavía interrumpamos a 550 y bajemos a 400 grados Celsius, pasa lo siguiente. Tenemos otros tres valores de interés sumamente importantes. El primero son 5.3 segundos, que es la línea de vainita start. Después nosotros vamos a interrumpir el proceso a 27 segundos. Y por último tenemos el valor de 78 segundos, que es donde termina la vainita. Con estos tres valores vamos a hacer de nuevo la regla de la palanca. Tenemos 30 menos 5.3 entre 78 menos 5.3 y esto multiplicado por el valor que solo podíamos cambiar, que era el 33.7 de la austenita inestable que teníamos. Esto nos da un 11.4% de vainita. Si nosotros le restamos de nuevo a 100, 65.1, 11.4 y el 1.2 nos quedan 22.3% de austenita inestable que todavía se puede cambiar. Es lo único que podemos cambiar, ya no podemos cambiar ni el 1.2 de cementita, ni 65.1 de perlita, ni el 11.4 de vainita. Solo tenemos para cambiar el 22.3% de austenita inestable. Por último, si nosotros queremos cerrar nuestro proceso dejando a temperatura ambiente un cierto tiempo, vamos a tener lo siguiente. De lo último que teníamos, el 22.3% de austenita inestable, se convierte todo a martensita, porque era lo único que podía cambiar. No podíamos cambiar ningún porcentaje de los elementos ya creados. Entonces, la única austenita inestable que cambió a martensita fueron los 22.3% restante que nos sobraban. Del diagrama hierro-carburo de hierro, la parte más importante es aquella cuyo contenido de carbón va de 0 a 6.67% de carbón. En 6.67% de carbón, este sistema forma un compuesto químico llamado cementita, con fórmula estequiométrica Fe3C. Los aceros al carbón se mueven aún en un intervalo más reducido, 0 a 2.1% carbón. Se amplifica esta región para mayor claridad en los cálculos a realizar. Para la aleación 10-110, esta es la isopleta mostrada. Recuerde que un diagrama de fases es realizado con muchas curvas de enfriamiento, con una velocidad muy lenta, para dar oportunidad a que las diferentes transformaciones se completen. En el diagrama se muestra la forma microestructural a diferentes temperaturas.
La fase primaria en los hipereutectoides forman la matriz, la fase continua, por eso es que son muy frágiles y no tienen aplicación ingenieril. Después se observa cuando en los límites de grano se empieza a formar la cementita. Y por último, se muestra cuando ya está la unión de cementita más perlita. Las fotografías de abajo son a 900 y 730 grados Celsius. A 900 se puede ver que lo que abunda o lo que hay principalmente en un 100% es la austenita. No austenita inestable, sino austenita. Después, a 730 grados Celsius, se ve la combinación de perlita y de cementita. Entre 875 y 727 grados Celsius se fue formando la cementita primaria en la frontera de grano de la austenita. Y se forma en la frontera de grano porque ahí es donde hay mayor energía.